Reencarnado como vida vegetal capítulo 251 Una demostración de habilidad. ¿Pueden aquellos que creen que son los más hábiles dar un paso adelante? Añadió Lucius después de pensarlo un momento. Después de algunas vacilaciones entre la multitud, 3 furton de aspecto mayor, 2 perritos de las praderas y 3 castores dieron un paso adelante. Los que se encontraban en este pequeño grupo de los más hábiles se miraban unos a otros con expresiones desdeñosas. Estaba claro que cada uno de ellos era considerado a los demás de su especie como farsantes. Gracias por su cooperación. Ustedes pueden continuar con lo que estaban haciendo antes de que los molestara, anunció, antes de hacer un gesto a su pequeño grupo para que lo siguiera. Los conducidos hacia el salón del altar para que pudiera tener algo de privacidad. Iluminado, susurraron a los hombres oso de guardia antes de inclinarse, mientras Lucius y su séquito pasaban junto a ellos. Los hombres oso miraron confundidos la nueva cola de Lucius por un momento, antes de rápidamente dirigir su atención al grupo detrás de él, sin embargo, no se atrevieron a hacer ninguna pregunta. ¿Alguno de ustedes está involucrado en algún proyecto importante? Preguntó Lucius, mientras se sentaba encima del altar, mirando a su séquito. 2 furton levantaron la mano ante esto. Lo cual no fue ninguna sorpresa, ya que eran la principal mano de obra en lo que respecta a la construcción de túneles. Hablando de eso, necesito crear un mapa de estos sistemas de túneles. Aunque me pregunto dónde puedo encontrar el papel de pergamino que me mostró Sherlyn, pensó para sí mismo. Esto le sirvió para recordarle la guarida del Chame. Había pasado un tiempo desde que les había dejado su ultimátum, se preguntaba si Shabak realmente había bajado del trono y si Shabiki había llegado al poder. Honestamente, esa era la única manera en que podía verse trabajando con la gente de Chame. Eso o podría matar a algunos de los miembros del consejo y tomar el control por la fuerza, sin embargo, no valdría la pena correr el riesgo de darles poder solo para que luego se rebelaran contra él por esos crímenes. Está bien, a partir de hoy todos ustedes están perdonados de esas tareas, dijo Lucius después de un momento de silencio. Me ayudarás con una misión ultra secreta, lo que significa que no puedes compartir los detalles de esto con nadie, añadió. Incluso si todos fueran parte de la misma comuna, sería más seguro mantener la existencia de armas mágicas en el conocimiento de un pequeño grupo de personas. Su lealtad no era lo que estaba cuestionando. Como soldado, había visto incluso a los hombres más duros ceder ante las técnicas de tortura. Y como su próximo enemigo era el Consejo, no les impuso el uso de tales tácticas. El castor, quiero decir, ¿cómo se llama tu gente? Preguntó Lucius, refiriéndose a uno de los castores. Somos los castor, respondió uno de los castores del grupo. Ah, por ahora pondré a trabajar todas las ruedas y el furton del grupo. Necesito que nombren los materiales más fuertes con los que pueden trabajar y dónde encontrarlos. Seremos los anfitriones. Una misión para reunir esos materiales en unas pocas horas, anunció. Puedo decir que no se caen bien, pero tendrán que discutir y ponerse de acuerdo en algo. No tomaré el fracaso a la ligera, añadió. Este era un proyecto muy importante, y aunque normalmente no era tan contundente a su manera, a estos muchachos les parecía algo más fácil hacerlo. Quizás fue porque no estaban tan cerca de su corazón como sus hijos, o por los cambios obvios en su psique debido a la tortura. Sin embargo, si eso ayudaba a que las cosas avanzaran más rápido, estaba dispuesto a sacarlos un poco de sus zonas de confort. N55 más menos 5, 5 y 5 en. Los furton y castores del grupo miraron a Lucius por un momento antes de mirar a sus compañeros. Solo hubo un momento de vacilación antes de que comenzaran sus discusiones. He visto estas criaturas a menudo, sin embargo, nunca he visto en qué son particularmente buenas. Quizás construir madrigueras, pensó Lucius para sí mismo, antes de reírse. Las criaturas en la habitación se giraron para mirarlo sorprendidas, tal vez sorprendidas de que una criatura como él fuera capaz de tal cosa. Lo siento, no me hagas caso, dijo Lucius entre risas. Se le acababa de ocurrir que asumir que los perros de las praderas eran buenos construyendo madrigueras era algo especista. Lo cual en sí mismo era un tema aún más divertido ya que conceptos como estos probablemente solo eran considerados por humanos. Ha pasado un tiempo desde que me reí mucho, dijo entre risas, antes de dirigir su atención a uno de los perritos de la pradera, su estado de ánimo cansado se había levantado un poco. ¿Y cómo se llama tu gente? Preguntó. Somos los Kinomis, respondió dócilmente uno de ellos. Los Kinomis. ¿Y cuál es la especialidad de tu gente? Preguntó Lucius pensativamente.
Si me permites, iluminado, preguntó el más viejo de ellos, a lo que Lucius le hizo un gesto para que procediera. Aunque Lucius creía que era el mayor, estaba usando una base humana para esto. Como el pelo blanco y la firmeza de los músculos. Era muy probable que los animales envejecieran de manera diferente a los de la Tierra. El Kinomis mayor caminó hacia una de las paredes del salón del altar antes de colocar su palma sobre ella. Uno de los hombres oso en guardia se rápidamente para detenerlo, sin embargo, con un simple gesto de Lucius, el hombre oso dio un paso atrás y dejó que sucediera. Por su expresión facial, Lucius se dio cuenta de que estaba algo preocupado. Si Pagan pregunta qué pasó, dile que fue de gran importancia para una de las misiones más importantes de la comuna, dijo Lucius con una sonrisa. Ante esto, el hombre oso parecía algo más relajado, aunque estaba claro que todavía le molestaba que los Kinomis tocaran la pared. Bueno, después de todo, esto es básicamente Tierra Santa. Quizás debería encontrar un nuevo lugar para celebrar mis reuniones, pensó Lucius para sí mismo, mientras el Kinomis cerraba los ojos. Un momento después, la pared que estaba tocando cambió de textura, haciendo que pareciera que había sido pulida por alguna máquina. Eso es interesante, comentó Lucius después de pensarlo un poco. Todavía podía oír a las otras criaturas discutiendo a su lado. También podemos imitar la habilidad del Furton hasta cierto punto, dijo la criatura Kinomis, antes de crear una pequeña madriguera en la pared que había estado tocando. Sin embargo, no somos tan hábiles como ellos, concluye. Estaba claro que habían evolucionado para crear madrigueras relativamente pequeñas, y usarlas para tal tarea sería un mal uso de sus habilidades. Aunque a juzgar por la textura rugosa de la mayoría de las paredes del campamento, estaba claro que Aníbal las había estado usando como prestatarios al igual que el Furton. Conociendo a Aníbal, él no es alguien que intenta hacer que las cosas se vean bonitas. Probablemente pensó que sería más eficiente que hicieran lo poco que pudieran para mejorar la escala del campamento, pensó Lucius para sí mismo. Pero claro, Lucius tuvo que admitir que Aníbal había tenido razón al hacerlo. Hasta ahora, no había mucho, aparte de finos estéticos, para lo que se pudiera utilizar sus habilidades. Por ahora, necesitaré que intenten enseñarme cómo funcionan sus habilidades, dijo en voz alta, después de pensarlo un poco. Ante esto, otra ola de caras sorprendidas invadió la habitación. Capítulo 252. Segundo ascenso de la familia Alwoodi. Lo sé, tal vez estés pensando que solo tus semejantes pueden usar tus habilidades, sin embargo, estoy probando algo. Y si estoy en lo cierto, entonces algún día será posible para todos manipular lo que sea. ¿Qué queremos? Ya sea magia o el bosque mismo, anunció Lucius. Ante esto, las criaturas parecieron aún más sorprendidas que antes. Sus rostros mostraban varias expresiones a la vez. La mayoría de las cuales Lucius no pudo identificar ya que las diferencias en la anatomía hacían que algunas expresiones le parecieran muy extrañas. Sin embargo, al final, la mayoría pareció llegar a la misma conclusión. Todos tenían una expresión de aceptación en sus rostros. Lucius no preguntó cuál era esta conclusión, ni le importó. Por ahora, todo lo que podía ofrecer eran palabras vacías. En realidad, tendría que mostrar algunos resultados antes de escuchar sus pensamientos. No sabía que se trataba simplemente de conclusiones de entonces es una palabrería del iluminado que la mayoría de las criaturas en la comuna parecían sacar a relucir cuando no podían entender algo. Este debería haber sido tiempo más que suficiente para que ustedes llegaran a una conclusión, anunció Lucius después de que habían pasado varios minutos. Normalmente les habría dado un día para pensar en esto. Después de todo, generalmente se transmitía alguna leyenda entre criaturas relacionadas con cosas como esta. Sin embargo, su reunión con Grenovarish se llevaría a cabo en menos de un día, por lo que no tenía tiempo para todo eso. Efectivamente, iluminado, dijo uno de los Furton, mirando a sus camaradas antes de continuar. El material más fuerte que conocemos es Davos. Sin embargo, hace mucho tiempo que no se habla de esa piedra. Suponemos que el iluminado busca utilizar el material en este momento, por lo que recomendamos a Ternite. Es un material utilizado por los concejales, sin embargo, tienen acceso restringido a las zonas donde se encuentra, informó el Furton. Muy bien entonces. Uno de ustedes vaya a decirle a Pagan que necesito hablar con él, instruyó Lucius después de pensarlo un poco. Si el consejo estaba protegiendo este material, significaba que probablemente valdría la pena confiscarlo. ¿Y qué hay de ustedes? Preguntó Lucius, ahora mirando a las ruedas, como uno de los hombres oso que se fue para convocar a Pagan.
Si tuviéramos que decir, el material más fuerte con el que podemos trabajar dentro del bosque es el Miran. Sin embargo, al igual que la Cabenita, el Consejo ha restringido su acceso. En particular, los Gorul han ocupado el área del bosque donde crece una de las ruedas reportadas. Lucius notó que la criatura parecía hablar mejor que su contraparte Fulton. Entonces 2 áreas diferentes en un día. Nos dividiría, pero eso sería innecesariamente peligroso. Además, me gustaría ver cuán poderosos somos como una sola fuerza, pensó Lucius para sí mismo. Que alguien más llame a Aníbal. Y dígale que llame a todos los miembros del Consejo de la Comuna, añadió, antes de tumbarse en el altar. Tenía la sensación de que no podría recostarse por un tiempo después de esto. Después de unos minutos, los miembros del Consejo comenzaron a llegar a la sala uno por uno. Lucius había ordenado a su séquito que esperara afuera, mientras que los hombres oso de turno habían recibido instrucciones de no dejar que nadie se acercara al salón del altar al alcance del oído. Ghost fue el primero en llegar y encontró a Lucius sumido en sus pensamientos. ¿Cuándo recibiste eso?, preguntó, señalando hacia la nueva cola de Lucius. Ah, esto, es una nueva fuente de poder. Con suerte, tú también tendrás una pronto, respondió Lucius, antes de volver a pensar profundamente. Cuando los otros miembros entraron, todos comentaron sobre la nueva cola de Lucius también, y su respuesta para todos fue la misma, una nueva fuente de poder. Una vez que todos llegaron, Lucius bajó del altar para dirigirse a ellos. Eleanor, hoy tú y tus hombres recibirán vuestros puntos cruciales. Elige algunos otros seres hoja que creas que merecen uno también y haz que me esperen fuera del salón del altar, instruyó Lucius. Eleanor hizo un gesto a uno de sus hombres y este fue a realizar la tarea. Eso significará que toda la primera guardia estará fuera de servicio por un tiempo. Aníbal, tomarás el mando de la seguridad y reclutarás a algunos de los hombres oso para tu propio grupo personal. No los elijas apresuradamente, estaré con ese grupo incluso después de esto. Quiero probar que también manejas grupos más pequeños, instruyó Lucius. Se había dado cuenta de que, aunque Aníbal era el líder de facto del campo, sus decisiones no involucraban realmente a los individuos de la comuna. Pagan parecía ser quien manejaba esos asuntos, el líder del pueblo, como se le llamaría. Esto no le sentó del todo bien, sabiendo que Pagan probablemente ni siquiera reconocía a todos como algo más que herramientas para el iluminado. Quizás sea una perspectiva útil en algunos casos, pero no cuando se trata de liderazgo. Está bien, respondió Aníbal vacilante. Ha pasado un tiempo, ¿no? La última vez que estuviste a cargo de un grupo como este y la mitad de ellos murieron, pensó Lucius, sintiendo un poco de lástima por su hijo. Sé que lo harás bien, le animó, antes de volverse hacia Pagan. Lo estás haciendo bien hasta ahora. Sin embargo, quiero que elijas algunos, seguidores de nuestras nuevas incorporaciones en quienes creas que puedes confiar. Necesitamos reforzar nuestra fuerza para las próximas misiones, dijo. Antes de quedarse en silencio por un momento. Y prepárate. Tú y Ghost iréis a una misión conmigo hoy. Lo que significa que no seréis parte de la sesión de fotosíntesis más tarde, añadió. Ghost parecía estar de acuerdo con esto, sin embargo, Pagan tenía una expresión angustiada en su rostro. Iluminado, ¿he hecho algo para enojarte? Pagan preguntó con incredulidad. Con la primera guardia fuera de servicio, Aníbal tendrá que desempeñar el papel de jefe del departamento. Y sin Alpa, significará que estaríamos demasiado dispersos si tú o Ghost evolucionaran, explicó Lucius, antes de girarse. A Asclepio. Ghost hizo todo lo posible por ocultar su sonrisa mientras Pagan se desmoronaba, aunque no pudo evitar burlarse de su lamentable estado. Y finalmente, Asclepio. Has estado con nosotros por un tiempo y no he prestado mucha atención a tu evolución. Si es posible, eso se corregirá hoy. Hay algunas cosas que debemos discutir antes de comenzar. Dirígete a la superficie para la sesión, pero te recomiendo que pongas todo en orden antes de eso, dijo, antes de echarles un vistazo amplio a todos. Ghost, deja de burlarte de él, suspiró Lucius, notando que Ghost estaba susurrando algo en los oídos de Pagan que parecía perturbarlo aún más que antes. N. O 55551N solo estaba tratando de ayudar, susurró, antes de enderezarse. Muy pronto todo se equilibrará, pensó para sí mismo, notando la gran diferencia de tamaño entre sus hijos. Asclepio, el Arnour y el resto de sus hombres eran los más pequeños del grupo, aproximadamente del tamaño de pequeños roedores, en comparación con Pagan, que ya era aproximadamente del tamaño de un enano humano.
Aníbal era solo un poco más pequeño que eso, y aunque Ghost debería haber tenido aproximadamente el mismo tamaño que él, era mucho más alta que el resto debido a las patas de araña que salían de su espalda. Bueno, entonces les daré unos minutos a todos para que se arreglen mientras hablo con Asclepio, anunció. Mientras los miembros del consejo se dispersaban para resolver sus diversos asuntos, Lucius centró su atención en Asclepio. Capítulo 253. Segundo ascenso de la familia Alguodi. ¿Y estás listo para tu evolución? Preguntó una vez que estuvieron solos, su tono pasó del de un líder al de un amigo. Bueno, no lo sabré hasta que suceda, respondió Asclepio. Aunque ella siempre se mostraba fuerte, Lucius se dio cuenta de que estaba un poco nerviosa. Y no podía culparla. Ella sería la primera criatura sin hojas en intentar evolucionar, y no hace falta decir que no estaba completamente seguro de que todo fuera bien. Por mucho que todos tomaran las palabras de Lucius como un hecho, Aníbal y Asclepio en particular tenían la carga del pensamiento superior y obviamente tenían sus reservas. Si las cosas empiezan a ir mal, detendré el proceso. Estaba considerando agregar las características de uno de los genomas de mi biblioteca a tu evolución, pero tal vez deberíamos ir más seguro, respondió Lucius. ¿Biblioteca del genoma? Preguntó Asclepio, sus expresiones faciales traicionaban una mezcla entre miedo e incertidumbre. No creo que puedas entender exactamente de qué estoy hablando. Pero si insistes, te lo explicaré después de que hayas evolucionado, dijo Lucius antes de quedarse en silencio. Si eso lo mejora, he notado que las capacidades de pensamiento aumentan con la evolución, bueno, algo parecido. Aníbal no siempre fue capaz de pensar en una escala tan grande como ahora, continuó. Aunque todavía tenía sus reservas sobre esta hipótesis. Estaba claro que subir de nivel implicaba un cambio complejo que requeriría algunas evoluciones más para mapearlo adecuadamente. ¿Y qué hay de ti? Pareces haber cambiado bastante desde entonces. ¿No vas a evolucionar pronto? Preguntó Asclepio, mientras Lucius tomaba asiento en el altar. Podía escuchar un ejército de pasos provenientes de los túneles afuera. Probablemente ya se habían hecho los anuncios sobre la evolución y los puntos cruciales, y los elegidos se apresuraban a prepararse. Detendré mi evolución hasta que tengamos el nuevo campamento y su seguridad en su lugar. Quiero que todos los demás estén en un nivel útil antes de que me vaya mía por otra semana, respondió Lucius después de pensarlo un poco. ¿Desaparecido en combate? Preguntó Asclepio, con una mirada inquisitiva en su rostro. Desaparecido en acción, es una frase que se usa cuando la gente abandona el campo de batalla sin dejar rastro, explicó Lucius, mientras su boca se torcía incontrolablemente. La mención de campo de batalla instantáneamente lo envió de vuelta al recuerdo de una de las realidades falsas por las que había pasado durante sus días de tortura mental. ¿Estás bien? Preguntó Asclepio, su voz sonaba casi apagada. Lucius se giró para mirarla y solo entonces notó su cumulipo flotando justo frente a su cara. ¿Lo que pasó? Susurró Lucius, un dolor desgarrador de repente causando estragos en su cabeza. Estabas diciendo algo, y luego simplemente convocaste eso, ¿qué es eso? Asclepio tartamudeó, alejándose un paso de Lucius. Lucius rápidamente recordó Cumulipo antes de mirar hacia la puerta para ver si alguien más lo había visto. Es un nuevo tema en el que estoy trabajando. Alto secreto, por lo que nadie lo sabe todavía, dijo en tono serio. Asclepio fue lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. No podía entender exactamente qué estaba pasando, pero era obvio ver que Lucius no quería que ella hablara de eso. Está bien, dijo finalmente. Eso fue peligroso, ¿qué exactamente estaba a punto de hacer? Lucius reflexionó para sí mismo. ¿Y por qué está empeorando? Claro, había estado soñando cada vez más con esos días miserables, pero nunca antes se había distraído así. Quizás tendría que encontrar algún tipo de hechizo que pudiera curar enfermedades mentales. Como ahora estaba claro que algo andaba muy mal con él. Hablé con el jefe que estaba trabajando en un experimento bajo su departamento, el jefe del tercer pilar, creo que se hacía llamar, dijo Lucius después de que pasó un momento de silencio, tratando de cambiar de tema rápidamente. Asclepio asintió lentamente en respuesta. Estoy pensando en crear un subdepartamento para él, y sería realmente útil si pudieras prescindir de algunos de esos árboles jóvenes que rescataste del árbol marcado, continuó. No pensé que esa cosa con la que estaba jugando allí fuera a ser tan útil, comentó Asclepio pensativamente. Pero puedo prescindir de uno o dos de mis árboles jóvenes.
Ya que estás aquí ahora, no debería ser un problema conseguir más. Espera, estás planeando poner otro de esos árboles, ¿verdad? Ya nos estamos quedando sin muestras, añadió de repente, como si recién ahora se diera cuenta de que Lucius todavía tenía que instalar uno. Ya tengo el árbol, quiero decir la flor que planeo usar. Una vez que encuentre un lugar en la montaña para nuestra base, la plantaré, respondió Lucius. ¿Montaña? ¿No es ese territorio Behemoth? Preguntó Asclepio. De hecho lo es. Pero es el mejor punto de vista hasta donde puedo ver. Si queremos evitar lo que pasó con el nigromante la última vez, necesitamos un lugar donde no pueda llegar fácilmente, respondió Lucius. Entendió bien que intentar establecer un campamento en las montañas podría causar alguna disputa entre él y las razas gigantes. Por eso esperaba que los acuerdos comerciales entre él y Grenovarish fueran bien. Quizás el rey Golem podría hablar bien de él con las razas gigantes, y podrían hacer algún tipo de excepción por él. En el peor de los casos, tendría que atraerlos con algún tipo de pago en piedras de maná, que era otra operación que tendría que realizar. De hecho, había mucho por hacer. Pero ya basta de esto, deberías arreglar todo con tu departamento. Entregar tus proyectos importantes a alguien en quien puedas confiar, añadió finalmente. Oh, antes de irme, hay alguien que me gustaría recomendar para unirse al consejo. Aníbal probablemente te contará los detalles más finos, pero parece captar los conceptos bastante rápido, dijo Asclepio justo cuando estaba a punto de irse. ¿Agregar a alguien al consejo, eh? Lo pensaré, respondió Lucius. Una vez que Asclepio se fue, miró hacia el altar por última vez, antes de mirar hacia afuera. N5, 5, 5, 5, 5, 1N. Bueno, supongo que debería ir a ver cómo están las cosas afuera, pensó para sí mismo antes de salir del salón del altar. Capítulo 254. Segundo ascenso de la familia Alwoodigi. Mientras caminaba por los pasillos, podía sentir la emoción en el aire. Parecía que incluso aquellos que no iban a evolucionar se estaban preparando para ir a la superficie también. Normalmente Lucius detendría esto, ya que mostrar un grupo tan grande en la superficie sin duda atraería algo de atención. Sin embargo, supuso que esto probablemente era obra de Pagan. Sin duda, un intento de mostrar a sus seguidores qué tipo de regalos podrían obtener si continuaran siguiendo a la familia Alwood. En otras palabras, era un escenario de alto riesgo y alta recompensa. Sus lealtades, o fe ciega, se fortalecerían aún más con esto. Dile a Aníbal que explore la superficie antes de que nos vayamos. Quiero que asegure la mayor cantidad de área posible. Dile a Ghost que ayude también, le dijo Lucius a uno de los seres hoja que pasaba junto a él. Entendido, respondió el ser hoja en un susurro, mirando por encima de su espalda como si fuera un convicto fugitivo. Llevaré a cabo esta misión con el mayor secreto, Lucius, gritó, mientras aceleraba hacia una multitud de Furton más adelante. Lucius. ¿Cuántos de mis hijos me llaman Lucius? Lucius se preguntó confundido, antes de seguir adelante. El folleto conspiracionista. El líder acaba de darme una misión ultra secreta, y ya parece que hay otros en juego que desean mi fracaso, pensó el ser hoja conspirador para sí mismo mientras permanecía en una larga cola que se había formado en uno de los túneles. ¿O es esto parte de la prueba? Me parece extraño que él elija ahora, precisamente, darle una misión a su sirviente más poderoso. ¿Coincidencia? Creo que no, está considerando darme un puesto de primer ministro y esto probablemente sea una prueba. Para ver si todavía tengo lo necesario, susurró para sí mismo con aire de suficiencia. Bueno, no puedo culparlo por dudar de mí. Ha pasado un tiempo desde que estuvo con nosotros. Parece que tendré que recordarle por qué una vez consideró hacerme premier durante nuestro primer encuentro, continuó antes de reírse. A él mismo. ¿Sobre qué estás murmurando? Preguntó otro ser hoja desde atrás. Estaba muy familiarizado con esta voz. Era su mejor amigo, y archirrival. Ahora no, estoy haciendo algo importante, dijo el conspirador, antes de deslizarse hábilmente a través de los pequeños espacios que todas las criaturas frente a él habían dejado entre sí. Ni siquiera Fantasma puede moverse tan rápido, pensó para sí mismo con aire de suficiencia, mirando los pequeños espacios por los que acababa de atravesar. Para su descontento, su archirrival lo había imitado casi sin esfuerzo, haciéndolo parecer como una segunda naturaleza. Bueno, ella es mi rival por una razón, pensó para sí mismo antes de avanzar. Los hombres osos en la puerta controlaban actualmente el tráfico de criaturas que entraban y salían de las siguientes habitaciones. Las habitaciones de Aníbal estaban a solo unos túneles más allá de esto.
No puedo simplemente decirles que estoy en una misión. Eso arruinaría mi tapalera. No se puede ser demasiado cuidadoso con este tipo de información en torno a todos estos desapercibidos, pensó para sí mismo, antes de mirar a los hombres oso en guardia con una mirada escrutadora. N/5. Ahora que Lucy ha vuelto, creo que deberías dejar que te mire. Has estado actuando aún más extraño después de tu evolución, dijo su archirrival, haciendo un gesto de saludo a un pequeño grupo de perros de la pradera que se movían en dirección opuesta a ellos. No lo llames así. Es desagradable, dijo el conspirador con desdén, su atención todavía centrada en los hombres oso. Ghost lo llama así. Creo que suena mejor. Y es más fácil de decir, respondió, escaneando la habitación con los ojos en busca de lo que fuera que el conspirador estuviera mirando. ¿Estás tratando de pasar?, preguntó, después de concentrarse en el hombre oso. ¿Cómo? Deberías irte. Arruinarás esto, dijo, antes de seguir adelante. Los hombres oso estaban hablando con un furtón bastante grande. El tiempo estaba cerca. Justo cuando el conspirador estaba a punto de escapar, uno de los hombres oso de turno se giró instantáneamente para mirarlo. ¡Alto! Si vas a la superficie a buscar el regalo del iluminado, debes hacer cola. Lord Aníbal todavía está resolviendo los detalles, gritó el hombre oso. Somos parte del departamento de Asclepio. Nos dirigimos a limpiar su laboratorio ya que ella estará fuera por un tiempo, intervino el archirrival del conspirador desde atrás. El hombre oso se tomó un momento para discutir con su camarada, antes de que miraran con escepticismo al extraño dúo. Puedes continuar, dijeron los hombres oso después de un momento. Después de alejarse una buena distancia de los guardias, el conspirador se volvió para mirar a su compañero con mirada escéptica. ¿Cómo se te ocurrió eso?, preguntó. No lo hice. Era la verdad, o al menos la mitad de la verdad. Ahora dime qué está pasando, respondió ella. El conspirador vaciló por un momento, antes de suspirar exasperado. Lucius me dio una misión. Quiere que le pase una información a Aníbal, pero no puedo compartir qué. Sin embargo, creo que esto es una prueba para un puesto de primer ministro, explicó, tomando una gire a la derecha en una de las intersecciones. Oh, ¿también están considerando darte un puesto de primer nivel? ¿En qué departamento?, preguntó, aparentemente feliz por el conspirador. Sí, parece que nuestra relación rival ha llegado a una espera. ¿Qué acabas de decir? Además, ¿conseguirás un puesto de primer nivel?, preguntó con incredulidad. He estado ayudando a Asclepio y Aníbal, y ambos dijeron que me recomendarían para un puesto en el consejo. Aún no es un puesto de primer ministro, pero con la apertura en el departamento de construcción, podría ser elegida, respondió. En ese punto, estaban justo enfrente de las habitaciones personales de Aníbal. Espera aquí. Tengo más preguntas que hacerte, le susurró el conspirador antes de entrar a la habitación de Aníbal. Parece que ella me ha superado una vez más, bien hecho. Pero todavía tengo un deber que cumplir. Ya sea que me noten o no, pensó para sí mismo antes de acercarse a Aníbal. Las habitaciones de Aníbal parecían más un laboratorio personal que un espacio de descanso. Había varios inventos fallidos por todas partes, la mayoría de ellos copias de los artilugios que había visto crear a Lucius antes. También había algunas runas esparcidas por ahí y varios materiales extraños con los que había estado experimentando. Si estás aquí para preguntar sobre la evolución, la respuesta sigue siendo la misma. Si eres capaz de resistir la energía solar el tiempo suficiente, evolucionarás, respondió Aníbal, actualmente ocupado con sus flexiones. Estoy aquí para transmitir un mensaje, respondió el conspirador en tono serio. Capítulo 255. Segundo ascenso de la familia Elwood Lucio. Mientras Lucius caminaba por los pasillos, notó que el líder de los hombres oso hacía guardia en uno de los puntos de control del túnel. N555 marca registrada, 5/5/I. En ese momento todos ya estaban preparados, solo esperaban noticias de Aníbal y los demás exploradores para proceder a la superficie. Asigna a uno de tus parientes a este puesto, quiero que camines conmigo, dijo Lucius mientras se detenía, mirando al líder de los hombres oso. Mi señor, susurró el líder hombre oso mientras se inclinaba, antes de girarse para ordenarle a uno de sus parientes que lo reemplace. Los dos se aventuraron hacia adelante, más profundamente en los túneles que conducían a la superficie. Por un momento hubo silencio, y los dos simplemente miraron a todas las demás criaturas con las que pasaban en su viaje. ¿Qué piensas de esta comuna que mis hijos han creado?
Puedes ser honesto, no soy como Pagan, no soy irrazonable, dijo Lucius sin comprender, ahora mirando a un grupo de Kids de Kinomis que estaban jugando en uno de los túneles a su izquierda. No había visto muchos niños allí, aunque suponía que tenía sentido. Ya que para las criaturas del bosque inmaculado no eran más que rebeldes en el mejor de los casos, aunque era probable que fueran ampliamente considerados como un grupo terrorista. Creo que a los lores les ha ido bien con los recursos que tienen. Especialmente porque nuestros rivales son el propio Consejo Forestal, dijo el hombre oso con cautela. Lucius tomó especial nota de cómo el líder hombre oso había usado la palabra nuestro en lugar de tú. Tu frase parece incompleta. Dijiste que lo hemos hecho bien con los recursos que tenemos, ¿crees que podríamos hacerlo mejor? Preguntó Lucio. Aunque ya conocía muy bien la respuesta a esta pregunta. Si él y sus hijos hubieran elegido ser más agresivos, tal vez ya habrían llegado más lejos. Aún así, incluso si pudiera retroceder el tiempo, probablemente no habría tomado esa ruta de todos modos. Cuando llegó aquí por primera vez, tenía muy poca información sobre el mundo y le resultaba difícil simplemente sobrevivir. Por encima de todo eso, no tenía ninguna razón real para hacer nada, además de mantener a salvo a las lindas criaturas que había encontrado. Quizás después del descubrimiento del nigromante, encontró el impulso. Y no jugar de forma más agresiva antes era algo que le perseguía hasta el día de hoy. Tenía que admitir que estaba fuera de su elemento, que podía haber hecho más y cosas que no debería haber hecho. Sin embargo, eso fue todo en el pasado, esta iba a ser su segunda oportunidad, y con una mayor porción de miembros evolucionados, tendrían una red de seguridad más grande. Esto no significaba que fuera a jugar de manera demasiado agresiva. La guerra de guerrillas sería una buena manera de exponer las tácticas que usaría en las próximas campañas. No me atrevería a decir tal cosa, el líder hombre oso estaba a punto de decir, antes de que Lucius levantara las manos en un gesto de detención. Puedo darme cuenta cuando se dicen mentiras. No hay mayor insulto para mí que cuando uno de mis hijos me miente en la cara, añadió Lucius. Un curso de mentira piadosa. Sin embargo, esto sirvió como un ataque doble. Por un lado, el hombre oso sería cauteloso a la hora de mentirle, y sin duda se difundiría el rumor sobre esta capacidad de detección de mentiras falsas. Con la noción de un hocus pocus iluminado circulando por ahí, era probable que le creyeran sin dudarlo. Y además, cualquiera lo suficientemente tonto como para probarlo probablemente sería aplastado de raíz por uno de los fanáticos de Pagan. En el segundo frente, estaba haciendo que el líder hombre oso se sintiera parte integral de su familia. Algo que llegaría con el tiempo, por supuesto, aunque habría más que ganar si pudiera llegar aún más rápido. Lucius no dudaba que un hombre oso evolucionado sería una potencia necesaria para las batallas venideras. Un vidente de la verdad, por supuesto, tartamudeó el hombre oso en estado de shock, antes de relajarse rápidamente. Sin duda, el beneficio del One Hocus Pocus iluminado está entrando en vigor. ¿Vidente de la verdad? ¿Otra leyenda más? Pensó Lucius para sí mismo. Aunque tenía curiosidad sobre de qué se trataba exactamente la leyenda, no podía preguntarle al líder hombre oso sin ponerse en duda. Así que decidió dejar sus preguntas en suspenso por el momento. Encontraría otro momento para sacar el tema sin despertar sospechas. Hablaré, mi señor, sin embargo le pido que perdone mi grosería. Mi gente no tiene una tradición de hablar, somos hijos de la batalla, advirtió el líder hombre oso después de pensarlo un poco. No lo dudo, pensó Lucius mientras observaba las múltiples cicatrices que cubrían el pelaje marrón que cubría el cuerpo del hombre oso. Puedes hablar cómodamente, respondió Lucius. Lord Aníbal es un buen líder, sin embargo, por las batallas por las que nos ha guiado, parece demasiado manso. Tal vez preocupado sería una mejor palabra. Hubo momentos en que podríamos haber aguantado más, pero él priorizó la seguridad. De hecho, yo no lo culpes por esto, sin embargo, no es algo a lo que mi gente y yo estemos acostumbrados, comenzó el hombre oso, con los ojos mirando hacia adelante, pensativo. Quizás Lord Pagan es mejor en esto, en las batallas en las que nos ha guiado tomamos todo lo que había para ofrecer. Gran parte de los artículos de Lord Asclepius provenían del botín de las batallas de Lord Pagan. Aún así, los objetivos de Lord Pagan a veces no están claros. Yo no dudo de su poder, por supuesto, tartamudeó el líder hombre oso, su cuerpo temblando cada vez que mencionaba el nombre de Pagan. Sin embargo, hay veces que parece actuar como los guerreros enloquecidos de la leyenda. A veces ataca un lugar y destruye todo, incluido el botín, continuó el líder hombre oso. Ya veo, no hay saldo.
Solo tiene sentido ya que no estuve aquí, aunque Aníbal es el líder en el papel, Pagan no tiene la obligación de escucharlo. De hecho, dudo que vayan juntos a misiones, no están allí para equilibrar los vicios de cada uno, pensó Lucius para sí mismo. En ese punto ya se encontraban en el último puesto de control del túnel antes de la salida a la superficie. Lucius podía ver a Pagan a lo lejos, mirando la luz del sol que se deslizaba por los túneles. Quizás terminemos esta conversación más tarde. Por ahora, sígueme, serás mi guardaespaldas personal de ahora en adelante, dijo Lucius, antes de caminar hacia Pagan. Quería formar una relación sólida con el líder hombre oso lo más rápido posible. Cuanto antes evolucione el líder hombre oso, mejor. Sí, mi señor, respondió el líder hombre oso. Capítulo 256 Segundo ascenso de la familia Elwood. ¿Ve alguna noticia de Aníbal? Preguntó Lucius mientras se acercaba a Pagan, quien parecía estar soñando despierto. ¿Pagano? Gritó, ahora parado justo a su lado. Probablemente todavía esté molesto por no participar en la sesión de fotosíntesis, pensó Lucius para sí mismo mientras Pagan salía de su aturdimiento. Las expresiones faciales de Pagan sufrieron varios cambios en el lapso de un segundo una vez que se dio cuenta de que era Lucius quien estaba justo a su lado. Al final, se inclinó con ambas manos en el suelo y susurró súplicas de perdón en voz baja. Está bien Pagan, levántate, suspiró Lucius con exasperación antes de ayudar a Pagan a ponerse de pie. Pregunté por Aníbal, ¿cuándo lo viste por última vez? ¿Aníbal? No soy, Pagan estaba a punto de responder, antes de que la cabeza de Lucius se volviera para mirar detrás de ellos instintivamente. Sus sentidos terrestres habían captado la repentina aparición de una lectura de energía. Se sentía como si le salpicaran agua fría en la cara mientras dormía profundamente y cómodamente. ¿Fantasma? Lucius susurró un momento después, su quid ya flotando a su lado. Estaba segura de haber perfeccionado esta técnica, gritó la voz de Ghost, desde una de las sombras que la luz de la salida proyectaba sobre el suelo, antes de que su figura apareciera aparentemente de la nada. Hemos explorado el área, no hay nadie cerca. Aníbal tiene algunos miembros todavía vigilando, nos alertarán si alguien se acerca, comenzó a informar Ghost, con una expresión de ligera decepción en su rostro. ¿Perfeccionaste un hechizo técnico? ¿Qué tipo de técnica creó ella? Se preguntó Lucius, antes de invocar mentalmente la información del sistema perteneciente al índice de aumento radiante. Directorio de técnicas. Examen radiante. Restauración radiante. Capucha radiante. Espejismo radiante. Eclipse radiante. Adhesión radiante. Parece que está hablando de radiante eclipse, pensó Lucius para sí mismo, antes de seleccionarlo mentalmente. La información relativa a su funcionamiento se transmitió instantáneamente a su mente. Parecía, al menos en teoría, que se trataba de un ligero ajuste de Radiant Mirage, donde la luz alrededor del usuario se refractaba para producir una ilusión. Sin embargo, había requisitos adicionales. Por ejemplo, uno tenía que controlar el flujo de energía radiante en su cuerpo para que coincidiera con el del entorno circundante, lo que en sí mismo requería cierto grado de habilidad. Además de eso, la técnica era tosca y, por lo que parecía, solo podía funcionar si el usuario ya tenía cierta competencia en lo que respecta al sigilo. Gracias, respondió Lucius sin comprender, antes de mirar a Ghost con una sensación de orgullo. Y bien hecho, añadió antes de volverse hacia Pagan, que había vuelto a caer en su aturdimiento depresivo. Ghost miró confundida al complemento, sin embargo esto no le impidió sonreír con satisfacción. Mira Pagan, no es tan malo. Piénsalo de esta manera. Mientras todos evolucionan, tú estarás conmigo aprendiendo nuevos hechizos, así que anímate, dijo Lucius, dándole una palmada en el hombro a Pagan. Esto pareció mejorar ligeramente su estado de ánimo, aunque Lucius sabía que se necesitaría más que eso para hacerlo feliz. Después de todo, básicamente se le estaba negando la oportunidad de lo que probablemente llamaría ascensión. Ve y dile a los demás que continuaremos. Saldré a buscar un buen lugar para esconder las cápsulas de evolución, ordenó Lucius, antes de hacerle un gesto al líder hombre oso para que lo siguiera. Fantasma, toma una posición entre nosotros y Aníbal. Si pasa algo, quiero que alguien transmita rápidamente la información, añadió, antes de avanzar hacia la salida. Cuando la luz del sol de media tarde cayó sobre su cuerpo, se sintió rejuvenecido. Como si sentir los rayos del sol fuera suficiente para curarlo. Supongo que a pesar de todas las adiciones de mi evolución de la Enderite, sigo siendo una planta en el centro.
Hablando de eso, probablemente debería haber comido algo antes de venir aquí, pensó para sí mismo, antes de girarse para pedirle al líder hombre oso que alguien le tomara algo rápidamente. Una vez que todos habían llegado a la superficie, y Lucius había dispuesto a los evolucionados potenciales donde quería. Con Asclepio a un lado seguido por los jefes y todos los demás hongos, y Eleanor al otro, seguida por el resto de la primera guardia y todos los demás ojeadores, Pagan se tomó un momento para decir algunas palabras. Hoy estamos reunidos para presenciar la grandeza de las bendiciones del iluminado, el poder de las últimas hadas, comenzó Pagan, de pie justo detrás de Lucius, de espaldas el uno al otro. Aquellos que no iban a ser parte de la sesión formaron un círculo alrededor del grupo en evolución, sus ojos miraban a Lucius con asombro mientras su quid flotaba sobre su cabeza como un halo. Aquellos que siguen su luz recibirán tales bendiciones a su debido tiempo, y a cambio todo lo que el iluminado pide es completa obediencia y sumisión a su I. Pagan estaba a punto de decir antes de que Lucius se aclarara la garganta de manera exagerada. Quiero decir, que los sigas verdaderamente como parte de la comuna, continuó Pagan con gracia. Iluminado, añadió, antes de inclinarse, a lo que todos los demás hicieron lo mismo. Está bien, es hora de empezar. Varios objetivos carecen de ciertos requisitos. Continuar la fotosíntesis compartida con un 50% de eficiencia. Continuar absorbiendo 1045 helios por segundo. Con esto, Lucius pudo sentir pulsos de energía fluir desde su punto crucial, directamente hacia Asclepio y Eleanor que tenían sus manos en su espalda. Se sintió como intentar pasar una gran cantidad de agua a través de una manguera delgada, y solo unos minutos después sintió que varios seres hoja y hongos se desconectaban de la red. Pasaron 4 minutos y casi la mitad de los miembros habían caído inconscientes. Y la mitad que pendía de meros hilos. Era como si la temperatura en el área hubiera subido varios grados y algunos de los presentes amenazaran con estallar en energía pura. Un sentimiento con el que estaba muy familiarizado, la evolución. Pasó otro minuto y la amenaza se cumplió. N5U, 5/5I/5I, 1. Alguien en la red había ascendido. La evolución de la criatura secundaria ha comenzado. Reescribiendo el genoma de la criatura, Lucius se encontró en el vacío blanco, con el cuerpo de Asclepio flotando a poca distancia de él. Este lugar parece diferente, pensó para sí mismo, antes de darse cuenta de la causa de este sentimiento de desconocimiento. En lugar de haber un sol en el centro, había una masa de vegetación roja y violeta que se parecía inquietantemente a una bola flotante de carne de hongo. Supongo que sus núcleos serían diferentes, pensó para sí mismo con disgusto. El genoma actual de la criatura se desvía demasiado del huésped. Advertencia. La posibilidad de mutación aumenta. Proceder. Bueno, esto es triste. Parece que tendremos que pensar en esto un poco más, pensó Lucius antes de negar. Por mucho que quisiera que Asclepio evolucionara, no estaba dispuesto a probar las posibilidades de mutación en alguien tan valioso. Advertencia. El proceso de reconstrucción del genoma ya ha cambiado ciertas características. Perder el proceso resultará en desfiguración. No me estás dando muchas opciones ahora, ¿verdad? Pensó molesto, antes de tomarse un tiempo para pensar las cosas adecuadamente. Aunque no importa desde qué ángulo vino, seguir adelante parecía ser la mejor opción. Claro, existía la posibilidad de mutación, pero la mutación, en sí misma, solo significaba una desviación de las características esperadas, o al menos hasta donde podía recordar. La desfiguración, por otra parte, era similar a la discapacidad. Ciertamente, uno era algo malo, mientras que el otro podía serlo. Continúa, respondió vacilante. Extraer el genoma del huésped y combinarlo con el de la criatura objetivo. A medida que el sistema continuaba procesándose, el vacío blanco que los rodeaba comenzó a adaptarse visiblemente a los cambios que estaba realizando. Rayos de energía radiante comenzaron a filtrarse desde el núcleo del hongo en el centro del vacío, mientras que simultáneamente los bordes exteriores del núcleo se desintegraban lentamente. Pronto todo lo que quedó fue una pequeña bola de energía pulsante, similar al sol en el espacio en blanco del propio Lucius. Así que esto no es un punto crucial sino más bien un requisito para la fotosíntesis, se dio cuenta Lucius, mientras la bola de energía comenzaba a expandirse. A medida que crecía, su concentración de energía comenzó a debilitarse. Donde al principio no podía ver a través de él, ahora no eran más que jirones de materia brillante que apenas mantenían su quietud. Algo no está bien aquí, error. El colapso del núcleo fotosintético es eminente.
Expulsar al anfitrión para evitar daños en 3, 2, has fallado si crees que voy a dejar a Asclepio aquí solo. Capítulo 257. Segundo ascenso de la familia Alwood. Las estrellas buscan compensación. Advertencia. La exposición excesiva a Soran debido al colapso del núcleo fotosintético podría resultar en saltar. Solo dime cómo solucionar esto. Interrumpió Lucius, ya intentando usar el mando para intentar forzar a la bola de energía en constante expansión a volver a una forma más estable. Se requiere reestabilidad manual del núcleo. Sí, no me jodas. Dime cómo. Lucius respondió, el núcleo ahora en una etapa donde parecía que iba a explotar en cualquier momento. Lamentablemente, por más que lo intentó, el mando simplemente no funcionó. La energía que intentaba controlar no era suya. Un aparente requisito previo requerido por el mando para la manipulación de la energía. Rápidamente recurrió a su arma más nueva, el mando, con la esperanza de que pudiera hacer lo que el mando no podía. Sin embargo, después de intentar comunicar esto a la cola, se dio cuenta de que estaba fuera de su alcance. La tarea que estaba pidiendo era simplemente demasiado grande para su método de comunicación actual. La cola no podía hacer lo que ni siquiera podía comunicar. Trabaja, maldita sea. Advertencia. Colapso del núcleo fotosintético inminente. Las palabras del sistema sonaron apagadas y el tiempo pareció ralentizarse cuando el núcleo de Asclepio comenzó a brillar erráticamente en múltiples lugares. Abandonando a el mando, corrió más cerca del núcleo, estirando los brazos en un intento de empujarlo hacia atrás manualmente. El núcleo inestable se sentía insoportablemente caliente al tacto, quemando su cuerpo y provocando que partes de él desaparecieran. Aún así, el dolor casi se alivió. Le proporcionó una distracción necesaria de lo que parecía inevitable en ese momento. Asclepio iba a morir. Por favor, susurró, mientras el núcleo en expansión lo empujaba hacia atrás, brillando ahora aún más y de manera más errática que antes. En esos últimos segundos, pudo sentir que la membrana que mantenía unido el núcleo de Asclepio se desvanecía. Y sus energías comenzaron a filtrarse. Intentó invocar su quid solar, el cumulipo. Pero parecía que su nave no los llevaba al vacío blanco. Otro de sus hijos iba a morir, la única diferencia era que esta vez morían justo enfrente de él, y no había nada que pudiera hacer al respecto. En este sentido, este mundo no era tan diferente del paisaje mental. Necesito salvarla, pensó para sí mismo, mientras sentía que el Soran de su núcleo quemaba su cuerpo. Aún así, incluso cuando sintió la ola de energía similar a la lava sobre él, continuó recitando este pensamiento. Ella no puede morir. Aunque ya era hora de hacer ilusiones, cada ápice de su mente deseaba esta singular tarea. Advertencia. La exposición continua a Soran resultará en corrupción. Apenas podía escuchar las palabras del sistema mientras sufría esta pesadilla mental. Podía escuchar las voces de todos en la comuna pidiendo salvarla, voces burlonas, impostores. No, ella será salva. Pensó para sí mismo, completamente seguro sin nada que respaldara esta afirmación. Abrió los ojos y se encontró rodeado por un mar de Soran flotante. A pesar del dolor agonizante que amenazaba con empujarlo fuera del vacío blanco cada segundo, avanzó, estirando ambos brazos y su cola. Sálvala, ordenó, imbuyendo a el mando con este único mensaje. No estaba seguro de cómo exactamente estaba haciendo esto, pero aún así, estaba completamente convencido de que funcionaría. Quizás estaba negando la realidad de las cosas. Así es, más rápido, más fuerte, usa toda mi energía si quieres. Solo hazlo, ordenó, mientras su True Mando Tail comenzaba a brillar. Con esto, las mareas de Soran comenzaron a fluir hacia atrás, como si el tiempo mismo estuviera invirtiendo el flujo de un río. M5 y de hecho se sentía como si estuviera luchando contra mareas literales. Mientras True el mando estaba en efecto, se sentía como si se estuviera ahogando, mientras que al mismo tiempo su fuerza vital estaba siendo drenada de su cuerpo. Más rápido, ordenó, superando la sensación de asfixia para dar un paso adelante. En este punto, faltaban múltiples áreas de su cuerpo, el Soran había quemado tiras de su vasija, dejando patrones parecidos a los de un tigre. Después de unos momentos, su mente comenzó a sobrecalentarse, aunque en ese momento todo el Soran había sido empujado de regreso al núcleo. Reparar. Ordenó a continuación, destellos de luz lo cegaron mientras intentaba avanzar. Podía sentir que su control sobre True el mando se le escapaba, se estaba quedando sin energía. Aunque parecía que tenía suficiente para completar esta tarea, ya que el área de la membrana que burbujeaba había sido reparada.
Ahora todo lo que quedaba era estabilizar el núcleo. Sin embargo, en este punto, su mente se había sobrecalentado hasta el punto de que no podía decir si todavía estaba consciente o no. «Contrátalo», exclamó, cayendo de rodillas. Con esto, sintió que el mando se le escapaba y su mundo se oscurecía lentamente. «¡Qué inútil!», lo llamó una voz, mientras su mente comenzaba a divagar. «Así que realmente, inútil, contrátalo», gritó, interrumpiendo la voz. Luchó por mantenerse consciente, aunque sentía como si un hilo muy fino lo mantuviera unido. Mientras el mando empujaba el núcleo por todos lados, podía sentir que algo dentro de su mente ardía. De hecho, habría que pagar un precio una vez que regresara. Sin embargo, eso no era algo de lo que fuera a preocuparse en este momento. Núcleo fotosintético estable, proceso de evolución comenzando, lo hice, Lucius susurró para sí mismo, mientras su mente lentamente se liberaba de este reino. Una vez que regresó al mundo físico, descubrió que estaba completamente solo, sin ningún miembro de la comuna a la vista. De hecho, incluso faltaba la vaina de Asclepio. Algo es diferente, pensó para sí mismo, antes de mirar al cielo. Aunque había salido el sol, el cielo estaba oscuro como si fuera de noche. Con 7 estrellas, todas agrupadas brillando intensamente. El sol mismo parecía eclipsado por el brillo de estas estrellas. ¿Qué está pasando aquí? Lucius estaba a punto de preguntar antes de que el cielo acelerara hacia él. O mejor dicho, aceleró hacia allí. Un momento después, se encontró parado en una habitación de un abismo negro como boca de lobo, con las 7 estrellas flotando a unos pocos metros frente a él. Con sus conocimientos de física, sabía bien que no se trataba de estrellas. «El guardián del bosque, ¿entonces eres tú quien intenta engañarme?», tronó una voz. No, más bien no era una voz, sino una voluntad. Entendió lo que significaba, simplemente porque así lo deseaba. Un instante después, una de las estrellas comenzó a brillar y la luz que emitía hizo que la morfina se convirtiera en una figura. ¿Qué? Lucius tartamudeó, notando en qué se había transformado la estrella. Era una copia reflejada, de él. Capítulo 258. Segundo ascenso de la familia Alwoodby y las estrellas buscan compensación. Campeón o no, trabajar por encima de los medios de tu reina es un crimen. Se debe pagar un peaje, tronó la cosa frente a Lucius, su voz idéntica a la suya también. Por decirlo menos, Lucius estaba completamente aturdido, incapaz de procesar lo que estaba pasando. El castigo por este crimen normalmente sería tu vida. Pero la tuya es un destino mayor. Como mi campeón, no puedo apagarte antes de que cumplas mi voluntad, continuó la cosa. ¿Dios, eres un dios? Lucius tartamudeó, más para sí mismo que para la entidad frente a él. No existen dioses, respondió la cosa con desdén antes de caminar alrededor de Lucius, evaluando su cuerpo con gran escrutinio. Se sentía extraño que algo tan inquietantemente similar a él lo inspeccionara. Sin embargo, sus gestos y presencia no podían estar muy separados, por lo que la ilusión era algo incompleta. Los demás no permitirán que tus crímenes pasen sin un castigo adecuado. Y no puedo manchar mi asiento dándote un favor. Como tal, como castigo por trabajar más allá de tus posibilidades, te marco con la marca del ladrón, dijo la cosa. Su voz no contenía ninguna emoción. Levantó un dedo hacia Lucius, y con eso, Lucius sintió rayos de dolor abrasador envolver su cuerpo. Este dolor no disminuyó y, en cambio, se hizo más fuerte a cada segundo, hasta que finalmente estuvo en el suelo llorando. Este era un dolor más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado alguna vez, y si no fuera por esta extraña entidad que lo mantenía consciente, estaba seguro de que se habría desmayado. Como pago por el rena que has robado, te quitaré el ojo izquierdo para poder mirar a través de él como mejor me parezca y asegurarme de que no vuelvas a robar, continuó la cosa. Y con eso, la visión del ojo izquierdo de Lucius se atenuó, y con ella cualquier conexión que tuviera. Luego, la cosa se volvió para mirar a las otras estrellas. ¿No es esto suficiente? He lisiado a mi campeón, ¿no estás satisfecho? Las estrellas parpadearon en respuesta, antes de que una por una se apagaran y desaparecieran. Tú, eres un dios, lo eres. Dime, ¿por qué estoy aquí? Tú me llamaste tu campeón, ¿qué se supone que debo hacer? Lucius luchó por decir, mientras el dolor que había estado consumiendo su cuerpo se aliviaba lentamente. Esto no es una audiencia sino una adjudicación. Si buscas hablar conmigo, aventúrate a uno de mis templos y haz una ofrenda. Si es suficiente, escucharé tu consulta, respondió la cosa, antes de transformarse nuevamente en una estrella. Te espera, ¿dónde está tu templo?
Gritó Lucius, su cuerpo ahora completamente recuperado del dolor. Aunque su ojo izquierdo todavía estaba perdido. Te diré esto, querido campeón mío. El tiempo corre, los enemigos reúnen sus fuerzas. Es hora de que dejes de luchar contra tus hermanos. Al final, tus fuerzas tendrán que unirse, dijo la cosa, antes de que Lucius sintiera el suelo debajo de él desaparece. Con esto, volvió a caer al suelo y el extraño cielo volvió a la normalidad. El iluminado. Lucius escuchó gritar a Pagan mientras lentamente abría el ojo. Cuando su visión finalmente se ajustó, encontró a Pagan y todos los demás miembros de la comuna mirándolo con expresiones preocupadas. ¿Qué fue eso?, se preguntó Lucius, al principio creyendo que su extraña interacción había sido una especie de sueño. Sin embargo, el hecho de que no pudiera ver a través de su ojo izquierdo le hizo darse cuenta de que no se trataba de una obra de ficción. ¿Lo que pasó?, preguntó Pagan, su voz teñida de preocupación mientras su mirada recorría el cuerpo de Lucius con incredulidad. La túnica negra que Lucius había estado usando había quedado reducida a jirones carbonizados, dejando al descubierto su piel. Las marcas de obsidiana ahora plagaban todo su cuerpo y hacían que pareciera que llevaba una piel de tigre verde y marrón. Después de un tiempo en estado de shock, Pagan intentó lanzar limpieza solar. Sin embargo, no funcionó. Estas no eran marcas que pudieran curarse. La marca del ladrón, pensó Lucius, acariciando una de las marcas en su brazo. ¿Y tus ojos, iluminado?, susurró Pagan, mirándolo profundamente. ¿Pasó algo?, preguntó, ahora mirando el ojo bueno de Lucius. Lucius se detuvo a pensar en ello por un momento. La cosa divina había mencionado que esto era un castigo. Que había trabajado por encima de sus posibilidades, que había usado más arena que él. Esta no era la primera vez que escuchaba la palabra arena. El nigromante también lo había usado. Parecía que era una especie de energía ligada al uso de la magia. Definitivamente necesito saber más sobre esto, pensó para sí mismo. Y era muy probable que Pagan supiera algo ya que era tan antiguo, sin embargo. Te lo explicaré más tarde, decidió después de pensarlo un poco. De todos modos, no había nada que realmente pudiera decir en este momento sin asustar a todos. Además, si la comuna se enterara de que los dioses habían tildado a su anterior salvador de ladrón, ¿qué pasaría? Solo espero que esta marca no atraiga atención no deseada, pensó para sí mismo. Después de todo, marcar a un ladrón tenía un propósito. Fue para que otros supieran de sus crímenes. Y no había duda de que cualquiera que reconociera estas marcas sería una criatura de considerable poder. ¿Les digo a todos que regresen al campamento?, preguntó el líder hombre oso, ganándose una mirada sucia de Pagan, quien todavía estaba adorando a su iluminado. No, intentemos terminar esto, respondió Lucius, dándose cuenta de que no se sentía agotado en absoluto. ¿Repuso mi energía?, pensó para sí mismo. Sin embargo, después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que era muy probable. Después de todo, aquella cosa lo había llamado su campeón. Así que era una especie de benefactor, aunque le hubiera deshonrado. Aún así, valió la pena. No iba a dejarla morir, pensó para sí mismo, mirando el huevo de Asclepio, que estaba justo a su lado. Se reunieron algunos hongos alrededor de la vaina con forma de huevo, que era aproximadamente del tamaño de un jabalí grande. Mucho más grande que cualquier otra cápsula que Lucius hubiera visto jamás. Era principalmente de color púrpura, con vetas de color verde brillante y amarillo. Y a diferencia de todas las vainas anteriores, en lugar de raíces, tenía decenas de pequeños hongos creciendo alrededor de su base. Se movió para colocar su mano sobre él, para ver cómo estaba ella por dentro. Y después de un rápido pulso solar, obtuvo un resultado positivo. Ella finalmente ascendió, susurró Lucius para sí mismo, una ola de alivio lo invadió. Capítulo 259. Segundo ascenso de la familia Alwoodby y lleven a todos los que se desmayaron adentro. Aquellos de ustedes que quieran descansar también pueden entrar, agregó Lucius justo después, ahora mirando a los pocos seres hoja y hongos que quedaban. En total, solo habían transcurrido unos 6 minutos de fotosíntesis, lo que equivale a aproximadamente 373.000 helios, lo que significa que Asclepio había necesitado alrededor de 400.000 helios en total para evolucionar. Sin duda, los hongos restantes, que estaban formados únicamente por los jefes, también evolucionarían pronto. Algo por lo que Lucius no estaba preparado para volver a pasar. Como mínimo, necesitaría dominar True el mando a un nivel en el que no necesitaría esforzarse demasiado para reparar un núcleo fotosintético.
Aún así, ya son de un tamaño bastante bueno, pensó Lucius para sí mismo, notando cómo los jefes ahora eran del tamaño de jabalíes de tamaño mediano, casi 1 metro de altura. Y para su altura, eran bastante corpulentos. De hecho, uno podría confundir su físico robusto con musculoso. Me enfrenté a un problema mientras intentaba que Asclepio evolucionara. Necesitaré tiempo para estudiar el fenómeno, así que tal vez deberíamos tomarnos un descanso antes de volver a intentarlo, dijo en voz alta, para disgusto de los jefes. Por las miradas envidiosas que le estaban dando a la cápsula de Asclepio, estaba claro que ellos también estaban ansiosos por evolucionar. Sin embargo, la palabra de Lucius fue definitiva, y se inclinaron en agradecimiento, susurrando palabras de alabanza al iluminado mientras se unían a Pagan y los demás en los círculos exteriores. Los seres hoja restantes son los miembros de la primera guardia, Y. Espera, conozco a este tipo, pensó Lucius sorprendido. Por supuesto, había esperado que la primera guardia pudiera pasar. Sin embargo, era la primera vez que notaba a otro ser hoja que parecía estar por encima del promedio. N5B/5I, 5/5/5Ñ. Y. El ser hoja en cuestión tenía una expresión de suficiencia en su rostro y miró a Lucius como si hubiera algún secreto que solo ellos dos conocían. ¿Deberíamos continuar?, preguntó Lucius, dándose cuenta de que este ser hoja probablemente tenía algunos problemas. La siguiente sesión de fotosíntesis duró unos 10 minutos antes de que toda la primera guardia, excepto Eleanor, colapsara. Con una tasa base de 1740 helios por segundo y 10 helios adicionales por segundo por ser hoja, acumularon un total de aproximadamente 1,086 millones de helios. En total, en la primera sesión, habían movido aproximadamente 1,46 millones de helios hacia la evolución. Si estoy en lo cierto, se necesitan entre 6 y 7 millones de helios acumulados para evolucionar a la Andite, pensó Lucius mientras los demás llevaban a los miembros de la primera guardia de regreso al campamento. Todos habían crecido bastante, ahora alrededor de 1,2 metros de altura cada uno. Con su piel cambiando a varios tonos de marrón dependiendo de sus variaciones. La mayoría de ellos parecían haber seguido a Alpa, con una corteza protectora emergiendo en sus antebrazos, espinillas y cabeza, creando una especie de yelmo. El único miembro de la primera guardia que tenía una variación diferente era Eleanor, que parecía más cercana a Aníbal. Normal. ¿Quieren continuar?, preguntó Lucius, ahora con respecto a Eleanor y al extraño ser hoja. Eleanor apenas estaba consciente y solo podía asentir con la cabeza en respuesta. El otro ser hoja, sin embargo, parecía estar en mejor estado, aunque no tenía ningún sentido cómo era posible. ¿Quizás has estado holgazaneando todo el tiempo antes de esto?, preguntó Lucius sin comprender, respecto al extraño ser hoja. Era la única manera de que esto tuviera sentido. El ser hoja había sido perezoso todo el tiempo y solo lo estaba intentando ahora. Lucius, ambos sabemos cómo puedo hacer esto. Pagan ya me contó el secreto para acumular energía y evolucionar, respondió el ser hoja. ¿Qué tipo de conspiraciones ha estado alimentando Pagan a los niños? Lucius suspiró para sí mismo. Aunque no iba a quejarse, cualquier efecto placebo que las palabras de Pagan hubieran ejercido sobre este conspirador parecía estar funcionando. Entonces continuemos. La siguiente sesión duró solo 1 minuto antes de que Eleanor cayera inconsciente. Ella había hecho todo lo posible. Sin embargo, estas cosas no se pueden apresurar. Ahora medía 1,3 metros y era rechoncha. Lucius contempló si debería intentar trabajar con ella hacia la evolución antes de que obtuviera su cuido, simplemente darle un cuide y retrasar su evolución por otros 4 a 5 días. Creo que nos beneficiaría que ella se quedara mientras todos los demás miembros de la primera guardia obtienen sus puntos cruciales. Además, para cuando despierten, no dudo que ella estará en su cápsula de evolución, pensó Lucius para sí mismo. Hablaré de ello con ella y Aníbal más tarde, decidió, antes de continuar con la sesión de fotosíntesis. Al final, el conspirador duró un total de 30 minutos y había acumulado cerca de 2,92 millones de helios. Aunque ahora era un saco de carne vegetal casi sin vida que yacía inconsciente en el suelo, había crecido hasta convertirse en el ser hoja más grande después de los ejecutivos. Ahora medía 1,4 metros de altura, un poco más bajo que Pagan, aunque no tenía la misma circunferencia y, sin duda, sus sistemas internos probablemente no eran tan avanzados. Aún así, su tamaño era bueno.
Debería conseguirle un sobrenombre, incluso si es un poco raro, pensó Lucius mientras inspeccionaba el patrón de piel del conspirador. Era una variación muy peculiar, con rayas verdes colocadas aleatoriamente alrededor de su figura y reflejos de obsidiana alrededor del marrón primario de su cuerpo. Lucius no lo había notado antes, pero supuso que este pequeño era la versión más cercana a él dentro de toda la comuna. ¿Pero cómo le pondré? Se preguntó. ¿Pasa algo, iluminado? Preguntó Pagan, notando que Lucius estaba inspeccionando al conspirador un poco más a fondo que el resto. Pagan, ¿conoces este? Preguntó Lucius, todavía mirando al conspirador. Oh, él es uno de tus mayores seguidores, iluminado. Incluso se ha encargado de vigilarte a ti y a todos los demás en caso de que algo salga mal. Aunque es débil, tiene la actitud correcta, respondió Pagan. Afectuosamente. ¿A un pagano le gusta a alguien? Eso es nuevo, pensó Lucius con incredulidad. Aunque por lo que parece, este tipo probablemente sea bueno engañando, continuó. ¿Qué le dijiste sobre la fotosíntesis? ¿Mencionó que conocía un secreto? Preguntó en voz alta después de pensarlo un poco. Ah, eso. Le dije que la energía verdadera solo puede acumularse una vez que se abre a tu luz, respondió Pagan al instante, como si estuviera recitando un verso que decía todos los días. Tan tonterías al azar. Bueno, el pequeño claramente va a ser un activo útil, pensó Lucius para sí mismo. Cuando despierte, dile que me espere en el salón del altar, ordenó Lucius, antes de regresar a su sesión. Capítulo 260. Malus. Lucius logró llegar a las 2 horas sin muchos problemas. Sin embargo, solo un instante después, el sobrecalentamiento de la fotosíntesis llegó como un maremoto y lo golpeó de repente. Antes de que se diera cuenta, las marcas de marca en su cuerpo comenzaron a brillar intensamente antes de prender llamas. Pagan y el líder hombre oso corrieron al lado de Lucius, y Pagan instantáneamente lanzó Solar Cleanse. Sin embargo, esto no hizo nada para saciar la marca. Solo un momento después, los ojos de Lucius fueron abiertos con fuerza por una fuerza extraña, y un conjunto de cadenas brotaron de su ojo izquierdo. Eran cadenas doradas, aparentemente hechas de luz pura, que emitían el mismo tipo de energía que la mayoría de los hechizos del Crux solar. La principal diferencia es que su energía se sentía 1.000.000 de veces más densa. Cuando las cadenas se envolvieron alrededor del cuerpo de Lucius, sintió que su vínculo con el Quid se cortaba y ya no podía recurrir a ninguna energía. Has excedido los límites de tu rena. Ya veo, pensó Lucius antes de tumbarse lentamente en el suelo. El dolor de las marcas no era tan intenso como la primera vez, pero todavía dolían bastante. Como si alguien estuviera usando un cuchillo para tallar algo en su piel. Las cadenas en sí no se podían sentir realmente, pero su efecto era problemático. N, o 5 y 555 en. Mientras los miembros de la comuna contemplaban confundidos el estado de Lucius, él quedó atrapado en profundos pensamientos sobre las complejidades que esta nueva restricción traería sobre él. Así que ya no me esforcé más, ¿eh? Supongo que eso significa que ahora solo puedo depender de manera confiable del combate y del mando, pensó para sí mismo. Aunque me pregunto qué pasaría si intentara usar Cumulipo, reflexionó. Después de todo, Cumulipo no provocó el mismo efecto de sobrecalentamiento que el Quid solar. No, pero si uso eso, Pagan podría preguntarse por qué no se lo he enseñado todavía, y ya he decidido que es mejor que no intente usarlo, se dio cuenta, antes de intentar tocarlo. Una de las cadenas. ¿Construcciones de luz dura? Nunca había pensado en eso. Esto definitivamente era algo sobre lo que iba a realizar un par de pruebas más tarde. Todos de regreso al campamento. Pagan ordenó después de que pasó un momento de silencio. Por la expresión de preocupación en el rostro de Lucius, se dio cuenta de que a su maestro le vendría bien un poco de silencio. Dile a Aníbal que regrese a la base. Quiero que él personalmente vigile la cápsula mientras estamos fuera, agregó Lucius antes de levantarse. Para entonces, las marcas se habían calmado y solo brillaban ligeramente. Sin embargo, las cadenas de oro todavía estaban envueltas alrededor de su cuerpo, aunque, por extraño que parezca, no parecían restringir su movimiento en lo más mínimo. Ese sí, iluminado, respondió el líder hombre oso antes de inclinarse y salir corriendo hacia el bosque. Era sorprendentemente rápido para alguien de su tamaño. ¿Es ese un nuevo hechizo, iluminado? Preguntó Pagan, mirando las cadenas. No, es otra cosa, respondió Lucius antes de llamar mentalmente a la tienda de sistemas. No se había olvidado de la habilidad que quería desbloquear. ¿Alguna vez has oído hablar de la palabra, Rena?
Agregó justo después, mientras confirmaba la cantidad de helios que había acumulado. Helios actuales. 12.316.000. Esto serviría, pensó para sí mismo mientras el rostro de Pagan se contraía pensando. Tómate tu tiempo, susurró Lucius antes de comprar 10 millones de helios en puntos Evo. 100.000 puntos Evo comprados. Luego rápidamente pasó al árbol de habilidades y seleccionó la habilidad recién resaltada. Usar 100.000 puntos Evo para desbloquear nuevas habilidades. Continuar procesando, nueva habilidad desbloqueada, bendición de Malus. Se detectaron sinergias de altas habilidades. Bendición de Malus y relé solar. Combinar habilidades. Sinergias de habilidades, Interesante pensó Lucius, antes de aprobar el proceso. Combinando bendición de Malus y relé solar, habilidad madre de Malus LVL1 creada. Con esto, la información relativa a la habilidad se cargó inmediatamente en la mente de Lucius. Bueno, esto es, Lucius susurró para sí mismo mientras procesaba qué podía hacer exactamente la habilidad. Parecía que la nueva habilidad le daba un mayor control sobre Solar Relay, permitiéndole ahora controlar cuándo absorbería la luz solar y cuándo no. Por supuesto, no parecía muy útil en este momento, aunque no iba a quejarse de una característica adicional. Sin embargo, esta no fue la parte divertida. Esta habilidad bendición de Malus LVL1 era un tipo de creación, lo que le permitió a Lucius crear lo que era básicamente una fruta, usando energía solar. En el nivel 1, los frutos reponían las reservas solares y daban una pequeña cantidad de helios. Sin embargo, la adición de niveles significó que tal vez los beneficios mejorarían aún más con el tiempo. Aún así, ese no fue el final. Cuando se combina con Solar Relay para crear Madre de Malus LVL1, le permitió usar la energía absorbida por el árbol para crear los frutos. Y por lo que parece, no había límite en la cantidad de frutas que podía crear. Todo lo que se necesitaba era un fragmento de sol que actuaría como base para el crecimiento de la fruta. Supongo que esto significa que tendré que darme prisa y colocar el árbol marcado, pensó Lucius, algo emocionado. Si pudieran llevar estos frutos a la batalla, lo único de lo que tendrían que preocuparse sería sus reservas de rena. Sea lo que sea que eso signifique. Bueno, ¿has grabado algo? Lucius preguntó después de que pasaron unos segundos más. Recuerdo que las hadas hablaban de esa palabra a menudo, pero no puedo recordar qué era exactamente. Tal vez una vez vi algo, pero mi memoria está borrosa, dijo Pagan disculpándose después de devanarse los sesos un poco más. Parece que no podremos avanzar en este asunto hasta que ese árbol sea plantado, pensó Lucius, recordando cómo el árbol marcado les permitió ver los recuerdos del otro. Supongo que haré eso justo después de terminar las armas de Gravenovarish, decidió, mientras veía a Aníbal acercándose en la distancia. Él y el líder del hombre oso eran casi iguales en velocidad, aunque Lucius no estaba seguro de si eso hablaba de la destreza del hombre oso o de la debilidad de Aníbal. ¿Usted llamó? Aníbal preguntó una vez que estuvo justo frente a Lucius. El líder hombre oso estaba justo a su lado, jadeando incontrolablemente. De hecho, por su dificultad para respirar, a Lucius no le sorprendería que la pobre criatura se diera vuelta y muerta. Ah, así que se estaba esforzando, se dio cuenta Lucius antes de volver su atención a Aníbal. Iré a una misión con los demás. Quiero que te quedes cerca y protejas la cápsula de Asclepio, ordenó Lucius. Aníbal parecía un poco feliz con esta noticia, girándose para mirar la cápsula de Asclepio con una expresión que Lucius nunca había visto en él antes. Capítulo 261 Las armas de Gravenovarish y no tardaremos mucho. Si pasa algo, asegúrate de que el resto de la comuna se ponga a salvo y protege la cápsula de Asclepio el mayor tiempo posible. En el peor de los casos, intenta hacer el mayor ruido posible mientras luchas. Mi audición ha mejorado, así que existe la posibilidad de que pueda oírlo, ordenó Lucius, a lo que Aníbal asintió lentamente con la cabeza. Lucius entendió que dejar a Aníbal como único protector del campamento iba a ser arriesgado, por decirlo menos. Sin embargo, sin la aparición de Ghost y Pagan, la misión podría tardar más de lo necesario. Y con el riesgo de que hubiera otras entidades similares a Eignir en este bosque, Lucius no quería quedarse solo dependiendo de poderes que de otro modo serían riesgosos, como el manto místico o Cumulipo. N05 y 5 o 5 a 51N sin mencionar que ahora tenía restringida la cantidad de rena que podía usar. Bueno, si entras en batalla, recuerda todas las técnicas a tu disposición. Siempre hay más de una forma de usar esas habilidades, especialmente la más reciente, añadió Lucius. No te preocupes por mí.
Los guardias restantes son más que suficientes para darme apoyo, respondió Aníbal, aparentemente notando la preocupación en la voz de Lucius. Entonces te dejo con eso, respondió Lucius. Después de reunir a los miembros de su séquito, él y todos los demás partieron hacia el primer lugar objetivo. Las minas de Aternité. Los Furton del séquito conocían uno relativamente cercano, donde varios de sus familiares estaban siendo obligados a trabajar como esclavos. Aparentemente, ese maltrato a las criaturas de nivel inferior ha estado ocurriendo durante tanto tiempo que los intentos de escapar ya no ocurren con frecuencia. Por supuesto, la principal prioridad de Lucius iba a ser la propia Aternita. Todo lo demás era secundario. Mientras se movían por el bosque, estaban dispuestos de tal manera que Lucius explorara el frente porque era el más rápido. Fantasma permaneció invisible junto al líder hombre oso para proteger el séquito, y Pagan tomó la vanguardia, ya que tenía la mayor potencia de fuego. Después de Lucio. Su viaje los llevó de regreso hacia las zonas internas del bosque, donde los árboles crecían hasta tocar el cielo y sus hojas traslúcidas caían al suelo como nieve. Lucius era borroso mientras pasaba rápidamente entre las hojas que caían, dejando una pequeña ráfaga de viento a su paso. Cada vez que veía incluso una pequeña presencia acercándose en el camino, se desviaba, no queriendo desperdiciar energía solar y arena en encuentros innecesarios. Por supuesto, esto significaba que tenía que detenerse a menudo y preguntar a los Furton del grupo si todavía iban por el camino correcto. 2 horas después. Este es el cuarto descanso que tomamos en las últimas 2 horas. Es necesario hacer algo con respecto a la resistencia del grupo, pensó Lucius con ligera molestia. De hecho, ni siquiera Pagan parecía agotado, a pesar de lo alérgico que era a la actividad física. Sin embargo, supuso que era injusto compararse a sí mismo y a sus hijos con estas criaturas que no tenían un sistema. ¿A qué distancia está de aquí?, preguntó Lucius, mirando hacia el bosque. Era un lugar hermoso, sereno. Uno pensaría que es un paraíso si no fueran conscientes de las criaturas que anidan en lo alto de las copas de los árboles. Lucius aún tenía que descubrir qué eran exactamente, pero sabía que estaban por todo el bosque prístino, incluso en la anterior zona alienígena. Sospechaba que eran una especie de bestias oportunistas, ya que nunca se movían para atacar. Sin embargo, notó que varios de ellos seguían al grupo antes, particularmente por encima de los Kinomis dentro del séquito. Sean lo que sean, dudo que subir a descubrirlo me sirva de algo, pensó para sí mismo. Creo que ya casi llegamos, iluminado, respondió uno de los Furton un poco vacilante. Está arreglado. Necesitamos mapas, decidió Lucius antes de hacer un gesto al grupo para que continuara su avance. 30 minutos más tarde, Lucius notó que varias lecturas de energía aparecían en la distancia. Y con cada árbol que pasaba aparecían más y más lecturas. Estamos aquí, ¿no?, susurró para sí mismo, antes de detenerse repentinamente. A varios metros de distancia, el paisaje pasó abruptamente de una vegetación vibrante y árboles colosales a una extraña sustancia azul. Desde aquí, parecía como si una parte del océano se hubiera cortado hacia el bosque. Sin embargo, la falta de ondas y el carácter bastante apagado del color echaron por tierra esta idea. ¿No hay guardias? Sospechoso, susurró Lucius para sí mismo, justo cuando el resto del grupo llegaba detrás de él. ¿Es algo?, Pagan estaba a punto de preguntar, antes de que Lucius hiciera un gesto de callar, interrumpiéndolo inmediatamente. Fantasma, ve a explorar esa área de allí. Puede que haya criaturas escondidas detrás de algunos de los árboles. Mantén un ojo arriba también, susurró Lucius, señalando hacia la última línea de árboles antes de que el paisaje cambiara. No hubo respuesta. Sin embargo, Lucius estaba seguro de que ella ya había ido a realizar su tarea. «Supongo que la cosa azul de allí no es Aternita», preguntó, ahora mirando a uno de los Furton. Lamentablemente no, iluminado. La Aternita solo se puede encontrar a gran profundidad bajo tierra. La roca azul es acrón, un material muy común, respondió el Furton. ¿Cómo suelen ser las minas? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cuánta protección tienen sus entradas?, preguntó Lucius a continuación, hablando rápidamente, sin dejar pasar un suspiro entre sus palabras. 2 de los Furton del grupo sacudieron la cabeza a modo de disculpa, aparentemente inseguros de esa información. Aunque no era sorprendente, Lucius dudaba que cualquiera que hubiera trabajado en las minas fuera un hombre libre hoy. Las minas tienen varios usuarios de magia en la entrada. Sin embargo, solo están allí para proteger la Aternita que se envía. Nunca he estado dentro de las minas, pero mi padre una vez me contó una historia de que hay magia de alto nivel.
Usuarios dentro de las minas que protegen a los trabajadores de las Terra Bestias, respondió de repente uno de los Furton. ¿Terra Bestias? Se preguntó Lucius, antes de descartar rápidamente el pensamiento. Lo que sea que fueran no tenía importancia en este momento, ya que de todos modos no entrarían a las minas. ¿Dijiste que enviaron a Ternite, a los miembros del consejo, supongo? Preguntó en cambio, a lo que el Furton asintió. Bien, entonces hoy parece que el consejo perderá algunas toneladas de Aternita, y tal vez algunos buenos usuarios de magia, pensó para sí mismo, antes de volverse hacia Pagan. ¿Que también puedes utilizar el rayo solar? Preguntó, antes de sacar su Qi. En este punto, las cadenas Rena ya habían desaparecido por completo. No tan bien como tú, iluminado, le susurró Pagan. Cuando lo lances, prioriza la intensidad sobre todo lo demás. Y usa el mando para hacerlo extremadamente delgado. Te llevará un tiempo acostumbrarte, pero estoy seguro de que con tu talento lo lograrás, explicó Lucius, mostrando la habilidad. En un lugar del suelo. Su control sobre el mando parecía haber mejorado después de su estancia en el paisaje mental de Asclepio, ya que ahora podía mantener el tamaño del rayo bastante estable. Haré lo mejor que pueda, iluminado, dijo Pagan, asintiendo con la cabeza. Mientras tanto, las otras criaturas del grupo observaban en incómodo silencio, entendiendo que en el nivel en el que se encontraban, Lucius no podía verlos más que como el peso extra que necesitaba ser protegido. No emprenderemos batallas prolongadas. Será un golpe y fuga. Si no podemos conseguir los materiales que necesitamos lo suficientemente rápido, los atacaremos desde múltiples lugares hasta que se retiren, Lucius susurró. Aún no estaba seguro del diseño de la mina que atacarían, sin embargo, quería que Pagan tuviera una idea general de cómo se iban a hacer las cosas. No sea que intente algo loco. El rayo solar que te estoy enseñando es relativamente difícil de detectar y no atrae tanta atención como todos nuestros otros hechizos. También es muy penetrante, con suficiente energía probablemente puedas matar en unos pocos segundos, continuó Lucius, en un tono serio. Si es posible, quiero que evites matar a los usuarios de magia. Desfigurarlos tanto como quieras, pero los quiero vivos. Quiero aprender más sobre la magia que usan, así que manténlos lo suficientemente cuerdos para responder preguntas, dijo. Agregado.